Y quiero darles formalmente la bienvenida a todos y todas para que se conecten a este live. Vamos a tener un tema de verdad que muy interesante y con ese tema tenemos a Miguel Alberto González González. Bienvenido, Miguel, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y bienvenidos a los escuchas, a los videntes de los otros escenarios. Agradecerles a ustedes que tienen esta idea y bueno, aquí estamos para conversar un rato. Bueno, Miguel, muchas gracias. Bueno, para la gente que se está uniendo y que vamos a empezar pues con las personas que estén conectadas, quiero presentarles, Miguel es de Manizales. Nosotros desde el eje Se Une queremos unir toda la región cafetera y bueno, qué bueno tenerte desde Manizales, pero estás en Pereira, ¿cierto? Así es. Listo. Pero, ok, de Manizales, pero estás en Pereira en este momento, así que bienvenido. Ya vives aquí, ¿cierto? Aquí estamos viendo, así es. Ah, ok, bueno. Miguel es filósofo y literato colombiano, docente e investigador universitario en ciencias sociales y de la educación. Bueno, ahorita nosotros durante el eje Se Une hemos hablado de temas, de muchos temas, entre esos la educación. Hoy por hoy nos reúne un tema que de verdad que es muy, para mí es muy llamativo porque tiene una palabra clave y es apocalipsis. Yo quisiera entonces, Miguel, que arrancáramos de una vez con esa pregunta, ¿qué es eso del apocalipsis? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo comprendemos? Sí, los apocalipsis, bueno, el origen de la palabra es griego, lo que quiere decir en general es revelación o encontrar lo oculto, como quitar los velos y encontrar lo oculto, aquello que está como más allá, que la gente normal no puede ver. Entonces aparecen los que son capaces de anunciar esa buena nueva, que es lo que está oculto, o esa noticia, que es lo que está oculto. Incluso una palabra cercana del apocalipsis, para entenderse por qué apocalipsis es lo oculto, un derivado de ellos es eucalipto, y el eucalipto lo que quiere decir es que la semilla del eucalipto está tan oculta y por eso se llama eucaliptus. Y bueno, de liptus vienen muchas expresiones, pero apocalipsis en general lo que quiere decir es revelación. Después, desde los testimonios bíblicos y desde otros testimonios, se ha creído que son noticias miedosas, escandalosas, y atendiendo a Wittgenstein, habría que decir que entonces las palabras no son cómo se originan, sino cómo transitan en la vida. Entonces lo importante aquí de la palabra no es su origen, que en su momento quería decir revelación, sino cómo la gente hoy la está entendiendo. Y la gente hoy, cuando uno le dice que es un hecho apocalíptico, le está nombrando es que esto se va a acabar. El fin del mundo, y exactamente, yo creo que desde la parte bíblica o religiosa tiene ese significado, ¿cierto? El fin del mundo, que estamos viviendo algo que uno de pronto sí se imagina que pueden pasar muchas cosas, pero uno las piensa como lejanas, como si a nosotros aquí los presentes no nos pudiera afectar. Yo quisiera también como aquí abrir un espacio para decir si Miguel estaba preparado, se imaginaba después de leer tanto de aquí y de allá, que una cosa como esa nos pasaría en este momento. No, como las guerras, como que iba a caer una bomba, no, que va a caer una bomba atómica y nos va a desaparecer. Uno lo lee, pero le parece más de ciencia ficción, que eso no va a ocurrir. Evidentemente, sobre este caso de la pandemia, también uno conocía muchas historias, le parecía inviable. A mí me parecía inviable que sucediera por todos los términos, por todos los avances científicos en que estamos, pero hemos detectado que somos muy vulnerables todavía y que bueno, que esto de los gérmenes, de los virus y muchísimas otras cosas están ahí. Yo solo había visto muchas películas, lo había leído en muchos lugares y me parecía como una ciencia ficción, y hoy lo estamos viviendo. Creo que también un poco exagerado. Yo siento que los medios de información han exagerado el volumen de la información más de lo necesario y han hecho lo que tenían que hacer, y era crear mucho miedo para que los estados regularan esto de la manera como lo están regulando. Y aquí lo que había que preguntarse atrás de esto que está ocurriendo hoy son todos los sistemas de control que están teniendo los estados, la manera de someternos, la manera de quitarnos las libertades.
y cómo hay una serie de gente plenamente convencida que hay que quitar libertades, y las pandemias y las guerras son los mejores elementos para que una persona se erija como dictadora y para que una persona haga cualquier cantidad de cosas, todos atenidos a que está solucionando el problema. Y en política se trabajan muchos frentes, y si bien la mayoría de la sociedad están convencidos que el problema central de los políticos hoy es el problema central de los políticos no es este. El problema central de los políticos es seguir en el poder antes y después de cualquier cosa. Entonces lo que ellos están luchando es cómo seguir en el poder, y los muertos los sumarán, y por eso no tienen ningún inconveniente en comprar carros cuando no hay que comprar carros. Teníamos mucho miedo que salieran los pobres a las calles a robarse los mercados, y lo que nos dimos cuenta es que salieron los políticos a robarle los mercaditos a los pobres. Eso es lo que ocurre con este tipo de cosas. Es decir, un intelectual o alguien que debe estar revisando auténticamente si el problema es la enfermedad o son otras cosas. La enfermedad es un asunto que está ahí, que no lo podemos negar, pero a raíz y alrededor de ella están ocurriendo asuntos dramáticos, y ahí es donde sí es muy importante no descuidarnos. Ahí sí es donde se vienen todas estas cosas que nosotros nombraríamos apocalipsis, y eso sí lo sabía yo que ocurría, porque eso ya lo habíamos leído. Es decir, yo no esperaba que fuera a ocurrir esto, pero ya sabíamos que los dictadores y que los diferentes poderes se atornillaban al poder y rompían todas las finanzas de un Estado y potenciaban todos los estamentos militares en momentos de urgencia de humanidad, como sucede con pandemias, como sucede con otros problemas ambientales, o cuando hay una catástrofe natural. Es el mejor momento de ellos, que llegan incluso al descaro de gastar miles de millones de pesos para ver dónde va su imagen y para mejorar su imagen. A ese nivel de pobreza hemos llegado, hoy. Entonces, si bien no me esperaba eso, esto que ocurrió, pero ya lo estamos viviendo, lo que sí esperaba era que frente a eso los poderes se comportaran como se están comportando, y no me sorprenden en lo que vienen haciendo, en lo que históricamente hemos leído. Exactamente, y ahí va en este caso el comportamiento social, el comportamiento de las masas a través de la información que se difunde en los medios. Y en este momento, pues, con el tema que estamos tratando hoy, quisiera partir también como cuáles son esos principios de apocalipsis, y a raíz también del tema que tenemos hoy, oferta de apocalipsis, como para que las personas entendamos un poco que, como tú dices, esto ya está, ya lo habíamos leído, ya lo habíamos estudiado, pero vivirlo es como que, oh, por Dios, esa es otra cosa. Entonces, como que, ¿cuáles son esos principios de apocalipsis? Bien, hiciste una pregunta presocrática. Los presocráticos vivían hace prácticamente 2500, 2600 años. Empezaron a hacerse preguntas por el principio de las cosas, y algunos empezaron a dar principios como Tales de Mileto hablaba del agua, el otro del aire. Y hay alguien que da un salto muy interesante, y es Pitágoras, cuando dice que el principio de todo son los números. Es decir, cuando pasa de lo material a lo abstracto, porque los números son algo abstractos. Sin embargo, preguntarse por los principios del apocalipsis, no el principio del apocalipsis, porque si hay algún principio del apocalipsis, digamos que en términos literarios es la Biblia. No es el único, pero es el documento más conocido, donde como principio literario ellos establecen un inicio y un fin de los tiempos. Las humanidades siempre han tenido necesidad de fines de los tiempos, siempre se han inventado fines de los tiempos, no iba a ser menos y como ejercicio literario crean esa llegada. Pero yo esa llegada literaria a mí me seduce, en el sentido que allí querían presionar era la inutilidad de tantos bienes, como la crítica. Ojo, que yo no tengo prescripciones religiosas, pero no me parece mal aquella idea, en el sentido de que, a ver, todos los bienes materiales se te van a desaparecer, el cuerpo se te va a desaparecer, pero lo que tienes que cultivar es el espíritu, es como la apuesta general del apocalipsis. Y si tú tienes el espíritu preparado, pues vaya y venga, es más o menos lo que nos querían dar a entender. Yo he visto como varios principios. Uno de los principios es que es una amenaza para meternos miedo. Es decir, todo sistema, todo estado, todo poder que nos hable de un apocalipsis, lo que nos siembra es miedo, porque uno siente una amenaza y frente a esa amenaza no sabe cómo resolverlo, y hay miedo. Frente a lo que hoy está ocurriendo como primer principio, pues le tenemos miedo al otro, le tenemos miedo al que bosteza cerca a nosotros, le tenemos miedo al que se ríe frente a nosotros, porque nos han hecho entender que esa es la manera como se transmite la enfermedad.
No sabemos si eso sea el 100% verdadero, pero es lo único que tenemos y es lo que nos dicen los expertos. Entonces, el primer principio para mí tiene que ver con amenazarnos y meternos miedo. Cualquier apocalipsis en el sentido no de revelación, sino en el sentido de control. El segundo principio es que los apocalipsis se cumplen una parte muy poca y a veces nada de lo que se dice en el Apocalipsis. Entonces, además del libro bíblico, tenemos otra gran cantidad de pensadores, desde Nostradamus hasta otros, que la gente ha luchado por hacer cumplir las premisas de Nostradamus y no han podido. Eso han hecho programas de televisión, han hecho y los tratan de acercar. Entonces, el primer principio es predecir, uno de los principios es predecir bajo, ¿qué sería el tercero? Y que son apuestas emocionales, son básicamente prejuicios, son básicamente suposiciones sin manera de comprobarse en la lógica. Es decir, usted mira las distintas formas que han anunciado el fin del mundo y uno dice, esto es pura emocionalidad, aquí no hay ninguna razón, después los ajustan. Uno puede verlas, leerse los textos de Nostradamus, las apuestas de los mayas, las apuestas de los aztecas, de las diferentes congregaciones del mundo, y los principios son como asustar a la gente, es decir, es un sistema de control en el cual yo le digo a la gente, si no haces esto, se viene esto, se viene esto. Encuentro esos tres principios, el principio del miedo, el principio de la amenaza, el principio de la no concreción. No hay forma, los apocalipsis en ninguna instancia se han concretado, todos los que nos han vendido, incluso los más modernos apocalipsis que yo puedo hablar son los medioambientales. Siempre nos han dicho que se van a derretir los nevados, que no sé qué, y que esto se va a acabar, y que si caía la bomba nuclear no sé qué, y hoy está absolutamente claro que Chernobyl, la vida está ocurriendo de otra manera. No vamos a vivir nosotros, eso es problema nuestro, pero hay otras especies que ya se adaptaron para vivir en Chernobyl. Lo que pasa es que el ser humano es absolutamente antropocéntrico y él cree que el mundo tiene que ir alrededor, pero en Chernobyl hay una serie de especies viviendo con 2 cabezas, con 6 patas. Estoy exagerando, pero he visto documentales de allí. Y allí la vida está ocurriendo, los árboles están ocurriendo de otra manera. Eso sí, si Miguel González va y se sienta en Chernobyl, no pueden volverlo a ver por acá porque somos tan indefensos que no, pero las otras especies están adaptados. Y nos vendieron que el mundo, la Tierra se iba a acabar, es decir, nos venden muchos miedos y no tenemos manera de comprobarlos. Entonces, por eso salto a la tercera. Todos esos miedos, la mayoría que nos venden son emocionales, son prejuicios, son suposiciones que no hay manera de comprobarlos porque no hay ciencia que compruebe eso. Es una suerte de lectura de cartas del mundo. Los apocalipsis son como las brujas del 500 que leían cartas o las que hoy leen en esos programas que suelen haber por ahí, que le leen el horóscopo a la gente. Bueno, y hay gente que cree en el horóscopo. Pues si yo creo en el horóscopo, ¿cómo no voy a creer que alguien me ofrezca y me muestre que se va a acabar el mundo? Exactamente, creencias hay muchas, amenazas hay muchas, y hay entre todo lo que hay, el mar de información, el mar de miedos también, porque todas las personas sufrimos de algún temor, hay un tema y es cómo aprendemos nosotros a vivir juntos en medio de todo ese caos que nos dan lo mediático, la familia, el hogar, la región, el país, el mundo. O sea, en este momento estamos abrumados. Sí, bueno, que es como parte de la segunda citación de esto del libro que hemos publicado de Aprender a Vivir Juntos. Si hay algo que a mí me enternece y me llama la atención, tiene que ver para la humanidad cómo vamos a aprender a vivir juntos. Cada vez parece que lo estamos haciendo mejor relativamente, lo estamos haciendo mejor, pero el asunto es cómo vamos a aprender a vivir juntos. No para mí 8.000 millones de personas como hoy, sino 40 o 50.000 millones de personas, porque nosotros queremos que se reduzca la presencia humana, pero no queremos que el reducido sea mi persona y mi familia, queremos que se mueran los otros, pero no nosotros. Y los estados hoy lo que dicen es que con los viejos esto no se va a mantener y que necesitan jóvenes para que sigan aportando y moviendo las realidades. Por tanto, aprender a vivir juntos es todo un conjunto de lenguajes que nos tienen que provocar a ser más creativos, a ser menos dramáticos, a inventarnos menos problemas, porque estoy convencido que el hecho que estemos hoy en casa realmente son problemas menores, digo, para los que podemos sobrevivir frente a problemas, porque la mayoría de las quejas que uno lee en redes sociales o que escucha a la gente están encerrados y parece que estuviesen sufriendo en casa, parece que estuvieran condenados en casa y
y vamos, me parece que estamos anexando un sufrimiento que no es importante, porque Feixa nos decía antier, un profesor español, que nosotros tuvimos que vivir confinamientos cuando era niño. Yo al menos viví el del sarampión. Yo estuve, no me acuerdo si 1 o 2 semanas acostado en una cama porque no podía salir a recibir de muchos niños de nuestras edades y recibían eso. Hoy los niños como ustedes nacieron vacunados y no saben qué es estar acostado o encerrado sin poderse mover. Nosotros algunos conocimos eso y por tanto en el exceso de información que hoy nos está ocurriendo nos está dificultando el estar entre nosotros, porque esto ya lo han tratado en muchos escenarios y es que la gente tiene poder de decir lo que quiera, lo que no hay es control de lo que la gente dice, y ante ese control de lo que la gente dice, pues fácilmente hay gente que se deja llevar por esa información. Muy poco tiempo escuché en Pereira que incluso tuvieron que hacer medidas de control estatal porque salió una información que estaban regalando mercados. Y vamos, si a mí me llega la información que están regalando mercados, yo, Miguel González, yo me voy por ese mercado, porque lo están regalando y yo siento que ese mercado lo necesito. Y resulta que después se habían detectado que era una falsa información. Como esa, hay muchísimas otras falsas informaciones que vienen ocurriendo y que nos vienen infestando. De ahí que para aprender a ir juntos, para aprender a estar entre nosotros, una de las condiciones que tenemos que llegar es qué lenguajes están transitando por nosotros y qué revisión le estamos dando a los lenguajes. Te cuento, hoy circuló por unas redes un texto de García Márquez y yo al principio lo miré y hasta lo creí y lo repliqué una vez. Cuando me fui a revisarlo, no existe en el libro que decían que García Márquez lo había escrito. Así de sencillo es esto. Y la gente aplica y aplica cosas y cuando yo digo, pero esto sí lo dijo García Márquez, voy a verlo, no está en ninguna parte del libro de los tiempos del cole, pero que no está. Pero la gente dice que está. Entonces, si todo este tipo de información nosotros no logramos filtrarla, no logramos hacerle un encaminamiento, vender Apocalipsis va a ser cada vez más fácil porque tenemos más medios para venderlos. Así es. Estamos en eso. Así es, y precisamente ese fue uno de los temas de esta semana y era la seducción de las noticias falsas. Esa la dio John Mario, yo creo que seguramente lo conoces, el Claro. director de programa, y hablamos esa parte puntual y fue muy interesante. Pero me dejas ahí intervenirle, lástima no haber escuchado a John Mario. También se ha dicho que lo que pasa es que el cerebro necesita de la mentira. Que el cerebro, estoy hablando biológicamente, pero mi mente a veces necesita de la mentira, necesita sobrevivir de la mentira. A veces yo sé que soy spam o que amanecí supremamente de cara muy feo, pero hoy me miro al espejo y me meto la mentira que yo me estoy viendo bonito porque no puedo. Es decir, uno se cuenta muchas mentiras, le estoy hablando la del espejo, pero muchísimas otras mentiras y parece que las necesitamos. Y ojo, no solo que las necesitamos, sino que las validamos. A veces a nosotros auténticamente nos pasa a todos, nos cuentan algo de un ser querido y lo negamos al 100%, aunque nos den todos los elementos o de algo en particular. Lo mismo con las religiones. Alguien cree en Dios y es intocable, pero es todo este tipo de cosas que nosotros necesitamos de la mentira. La mentira ha hecho una posibilidad en el ser humano superpotentísima. Harari nos dice que, bueno, él no lo nombra así, pero yo lo traigo así. Harari nos dice es que cuando se crea el mundo simbólico y cuando yo voy a la selva y me mandan por frutas y vengo y no traigo las frutas y digo que me encontré un minotauro, o voy al mar y digo que me encontré una sirena, jamás en la vida eso ha existido, pero para que además me lo crean lo vuelvo libro y como no me lo creen hago la pintura y como no me lo creen hago la escultura. ¿Me hago entender? Sí. A ese nivel hemos llegado. Nosotros hoy, yo por ejemplo que soy un seguidor del Quijote, yo creo más en el Quijote que en el que lo escribió Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, que todo esto hace parte de los territorios simbólicos, pero nosotros el cerebro necesita mucho de lo que no es verdad. De hecho, nosotros vamos cuando le pagamos a un mago y el día que le veamos todos los artilugios al mago, queremos que nos devuelva el dinero. Nosotros queremos es que ese señor o esa señora nos engañe las 3 horas. A nosotros nos gusta vivir la ilusión, nos gusta vivir la mentira. Entonces la seducción de la mentira no es un acto menor, es un acto muy profundo que está instalado en nosotros los seres humanos. De ahí que a uno le dicen, cuando vea a una persona y la vea en un estado físico deplorable, no le digas que está así, dile que está muy linda, que está muy hermosa.
y el otro sabe que no lo está, pero con que uno se lo diga, uno lo escuche, uno cambia el estado de ánimo. Es muy especial. Bueno, esto lo trabajan mucho los psicólogos, pero necesitamos mucho de la mentira y los medios de información y los políticos se alimentan de esto. Lo que hoy se entiende por posverdad. Lo que hoy se entiende por posverdad son mentiras extendidas de tal manera que con el tiempo no hay forma de comprobarlas y terminan siendo verdades. Y no hay manera de comprobarlas. Exacto, hay muchas historias alrededor de las mentiras. Ahí dice, Lupita también dice, ¿por qué nos gustan las mentiras? Pregunta, bueno, yo creo que ahí lo has respondido, nos gustan las mentiras de cierta manera, como tú lo decías, hay libros, hay pinturas, hay una infinidad de cosas. Y bueno, también hemos tenido psicólogos de invitados, también podemos entrar un poco en ese tema con ellos más adelante. Quería que retomemos el tema del apocalipsis para que hablemos un poco de la relación entre apocalipsis, distopías y post-apocalipsis. Bien, si nos gustan las mentiras, entonces el apocalipsis del llamado libro sagrado es una mentira escrita por un ser humano, una gran imaginación de un ser humano que lo escribe, que como todos los distintos libros religiosos dicen que se lo dictó algún dios, que no hay forma de saber en qué lugar se lo dictó ese dios en sueños o en la vida presencial. Eso no hay manera, pero digamos que si yo tengo una profunda creencia y soy católico, a mí eso no me lo van a poner en cuestión. Y si soy musulmán, menos. Y si a ese musulmán tiene menos información y lo convencen, es capaz que por yo decirle que a Mahoma jamás pudo viajar, lo que viajó en una alfombra y que eso no existe, ese tipo sería capaz incluso de asesinarme. Es decir, se puede llegar a la radicalidad en una creencia. La mentira es tan profunda que yo puedo matar alrededor de muchas mentiras. De hecho, la mayoría de las guerras son mentiras, porque no hay manera de establecer quién fue el que inició una guerra, pero a través de esa mentira hay miles de muertos y millones de muertos. Nosotros viajamos de una manera muy extraña y por eso la lucha por buscar verdades. No hay verdades, no hay mentiras en extremo, lo que hay son estados del momento para vivir. Entonces, si muchos de las apocalipsis, como nos hemos dado cuenta, que el apocalipsis no se cumplió 1000 y 1000. Por ejemplo, se dice que en el año 1000 estaban esperando, porque algunas lecturas habían dicho que esto se iba a acabar en el año 1000. Y todo el mundo estaba esperando. ¿Y sabe qué apareció en una iglesia medieval? Por razón de la crisis se aplaza el fin del mundo. Oh, por Dios. Como todos los siglos hay crisis, pues hombre, en medio de una crisis no se puede acabar el mundo hay que acabarlo en otro momento, menos en una crisis, nos dicen en aquella época. Entonces, el apocalipsis como construcción lingüística ya lo expliqué antes, es una enorme necesidad de decirle al ser humano, deja de creer en los bienes, deja de pensar que lo importante son tus dineros, son tus cosas, lo importante es lo que tú cultives como espíritu. Ellos lo llevan un poquito más allá y esa es la metafísica, esa es la creencia de Dios, pero digamos que en alta filosofía y en alta filosofía y más filosofía de pronto budista es desear tener menos y disfrutar más lo que se tiene como sujeto y como cultivo del espíritu o del conocimiento. Bueno, apocalipsis, distopías y post-apocalipsis. Es decir, son esos mundos felices, es como yo ubico un lugar donde todo es posible, donde todas mis ideas son viables, donde la humanidad no se va a acabar, donde el dueño del mundo es la humanidad y vamos a convivir todos de manera organizada. No vamos a luchar por la justicia, sino por la equidad, que han dicho el mundo es posible así. De alguna manera, el Quijote de la Mancha es una suerte de utopía, porque salir a luchar por algo, porque creer que es la justicia. Una suerte de paraíso, pero paraíso humano, construido por los hombres. De hecho, yo le estoy hablando de las utopías. Las distopías son las respuestas negativas a las utopías, es decir, el no creer que existen mundos perfectos y que todo mundo perfecto termina en una distopía, es decir, termina en un fracaso humano. El ejemplo es el Tercer Reich de los alemanes y el ejemplo de la modernidad que ofreció progreso y felicidad, y hoy nos dimos cuenta que ese progreso es más dudoso que cualquier otro. Entonces las distopías son las utopías llevadas al extremo donde no son posibles su ejecución, son una suerte de apocalipsis, y ya lo vimos en El Mundo Feliz de Aldous Huxley, en cualquier cantidad de apuestas donde el mundo perfecto, el control del otro, que el otro no puede delinquir, que el otro no puede mentir, que el otro siempre tiene que creerme en mí, que el otro tiene que rezar lo que yo digo, esas cosas
las distopías las pone en tensión. El superhombre inteligente, que toda la humanidad tiene que ser inteligente, pues no, porque los inteligentes, ellos son los que han acabado el mundo. Es decir, el mundo, los superinteligentes han hecho mucho. Cuando ellos tuvieron que hacer los campos de concentración, lo que más me dolió cuando fui a México, yo esa información no la tenía tan clara, es cuando leo, Hitler reunió una serie de personas, entre esos 15 doctores para el 45. Ser doctor hoy es menos dramático que en aquella época. En aquella época eran unas lecturas impensadas. 15 doctores tomaron la decisión de los campos de exterminio, no fue Hitler. 15 doctores, gente formada en la academia, historiadores, filósofos, abogados, sociólogos hicieron ese trabajo y están escritos los nombres. Fue decisión de sus asesores. Los asesores son lo más peligroso y si son doctores, yo no sé si no son lo más, al menos en aquella época fueron muy peligrosos. Entonces, esas son las distopías. Y los posapocalípticos es que después del apocalipsis sigue una vida. Y eso lo estamos viendo en todo el cine posapocalíptico. Son, bueno, todos esos cines que después de la última bomba nuclear siempre sobrevive uno. Después del último terremoto de los terremotos siempre queda una familia y ese vuelve a ser el papel de Adán y Eva. Es decir, los apocalípticos son volver a revivir ese Adán y Eva en los 2 o 3 personas que quedan en el mundo para salvar a la humanidad y para volver a crecer la humanidad. Entonces, yo entiendo que los posapocalípticos son como el génesis bíblico, el desenlace y el apocalipsis, posapocalíptico dice, volvemos a crear el círculo, volvemos a volver al momento cero de la humanidad, al momento cero donde algo y alguien tiene que volver a reiniciar la brega por restituir a la humanidad en el planeta Tierra. Exacto, o sea que esos inicios, ese antes y después, podríamos decir que en este caso es antes de la pandemia y ahorita después de la pandemia, pero sabemos que sucesos importantes van a seguir sucediendo, ¿cierto? Mire, esto es muy complicado lo que voy a decir, pero yo no veo grandes cambios en la sociedad. A mí me parece que hay un poco de gente anunciando y yo lo que he leído y hasta el momento lo que tengo es que no van a ver eso que va a haber otra humanidad. La verdad no lo veo de esa manera, no veo ningún elemento que me haga pensar que el capitalismo se va a morir, no lo creo. El capitalismo, como la religión católica, lo vamos a tener que soportar otros 3000 años porque es el sistema más perfecto que ha creado la humanidad para encontrarse es el sistema más perfecto que ha encontrado. No hemos podido encontrar otro, siendo supremamente malo y fregado, ha sido el sistema más perfecto de intercambio en los seres humanos y no hemos podido encontrar uno paralelo. Entonces, ni el capitalismo va a morir, ni va a morir la humanidad, ni vamos a ser distintos. En el año 20 y hace apenas 100 años, lo que ocurrió en España y en Europa fue una cosa impensada. Hoy nosotros no tenemos ni idea, medio leemos las noticias, donde habían lugares, por ejemplo, que no se podía pasar porque se pasaba por encima de los cuerpos que estaban en putrefacción. Eso hoy no lo estamos viviendo. Entonces, siento que va a ser un momento para relajarnos, para repensarnos, para resignificar nuestros estados formativos, para resignificar nuestros estados de aprendizaje, para resignificarnos como seres humanos. Se van a hacer muchas películas, se van a hacer muchos libros. En Colombia van a hacer 40 novelas, que es el país de las novelas. México hace otras 50, harían 90. Latinoamérica no hace sino novelas, entonces haría, no sé, todo el corintellado de las mujeres que tuvieron hijos en la pandemia y con gripa y papás que... Todas esas cosas melodramáticas las van a sacar, pero en cuestión de cuando esto se regularice, nos vamos a subir a los aviones otra vez, nos vamos a subir allí, vamos a seguir viajando, vamos a ir. El único drama es si vamos a ser más pobres y vamos a tener menos dinero para movilizarnos. Ese es un asunto que nos puede tomar un tiempo para que la humanidad se reviva. Pero la Primera Guerra Mundial, decían todo el mundo, después de esto no van a volver a haber guerras pues volvieron a haber guerras. Nosotros somos muy extraños en esto y me preguntaba hoy un profesor, Jaime Restrepo, me decía que lo que él había escrito, que hoy estábamos cometiendo los mismos errores de 1920 en relación con esta pandemia. Y lo que yo le respondo es lo siguiente: bueno, Jaime, a nosotros nos gusta repetir los errores. Si no, no nos casaríamos, no tendríamos amores,
no volveríamos a las guerras, no iríamos a misas, no tendríamos lo que hoy tenemos. Es por eso, para andar repitiendo los errores. Exacto, y entonces ahí podríamos hablar de la palabra memoria. Somos no solamente Colombia, ¿cierto? Pero se dice un país sin memoria. ¿Qué podemos decir al respecto con eso que acabas de decir tú? Primero, no podemos memorizar todo. Segundo, nosotros somos de memorias selectivas. Es decir, uno es selectivo para otro, uno es selectivo en la mirada, uno es selectivo en la escucha, uno es selectivo en lo que come, uno es selectivo en lo que lee, pues también es selectivo en lo que memoriza y cómo lo quiere memorizar. Entonces somos muy selectivos en eso. La memoria, lo más importante es la toma de conciencia. Es decir, ¿yo para qué quiero hacer memoria de un acto histórico? Para tomar conciencia. ¿Y para tomar conciencia para qué? Para que ese mismo elemento que ocurrió aquel y que fue trágico y que llevó muchos muertos o llevó mucho sufrimiento en la humanidad no se repita. Y eso evidentemente ha ocurrido, porque si no, no tuviéramos tantos avances en medicina. Es decir, no tuviéramos tantas maneras de contrarrestar el dolor, porque si algo ha hecho la humanidad para contrarrestar el dolor, los avances de la ciencia en eso son fantásticos. Hoy uno le da una gripa y le duele todo y rápidamente toma unas pastas y se le quita el dolor. ¿Sí? Es decir, hoy hemos hecho todo para contrarrestarle los dolores al cuerpo. Lo que no hemos aceptado son los dolores de la mente, es decir, eso todavía no hemos hecho cómo contrarrestarlos, entonces partamos de dos cosas. Si somos ahora capaces de contrarrestar los dolores del cuerpo frente a las enfermedades que tenemos y vamos a tener, y el que no, pues se va a morir porque, bueno, nos vamos a morir, todos lo sabemos. Son los dolores que quedan en la mente. Esa parte todavía estamos muy incipientes y en esa parte siento que es el gran avance donde necesitamos la humanidad que sigue y aquí sí, es el gran esfuerzo que tiene que construir las grandes ciencias. Si ya logramos que usted con un cáncer que te muere el mundo y te ponen una medicina y se te quita el enorme dolor y logramos todo eso, pero no hemos logrado quitar el dolor de una pérdida. A mí se me pierde mi abuelita, a mí se me pierde mi papá, a mí se me pierde mi mamá, mi abuela, mi hijo, y para mí es como si me se hubieran perdido todas las propiedades del mundo, como si el mundo no tuviera sentido. Entonces, el enorme esfuerzo que hoy tienen que hacer la educación, los psicólogos, los sociólogos y todos los que estamos en esto, en el mundo post pandemia, es encontrar todas estas personas que hemos o que han sufrido y han padecido y están en lugar de la ausencia, porque ahí sí estamos muy en los inicios, y esos dolores que sentimos nosotros, el dolor que se siente por el amor, el dolor que se siente cuando el jefe te tiene que decir que hiciste bien el trabajo y no te lo reconoce. Eso parece sencillo, pero así es, tú haces un tremendo trabajo y el jefe no te dice que lo hiciste bien, tú sientes dolor, tú incluso lo sientes en el cuerpo, porque tú hiciste un enorme tarado y al otro día incluso la institución es tan miserable que te destituye. Esas cosas son las que a mí hoy sí me tienen muy dolido. Los viejitos que se nos están muriendo en Estados Unidos, en España, en Italia, no tienen por qué morirse de esa manera miserable, porque estos bellacos presidentes botaron dinero en encuestas, botaron dinero en sexo, botaron dinero haciendo estadios, botaron dinero haciendo romerías, y cuando fueron sus hospitales no estaban equipados para los enfermos, como no van a estar equipados cuando se venga un día de estos y tiren una bomba atómica y queden no sé cuántos miles de enfermos para recuperar y no van a volver a decir que no hay hospitales, porque así de sinvergüenza son los políticos que tenemos. No tenemos políticos para este mundo, y como no tenemos políticos para este mundo, no tenemos cómo resolver esos grandes dolores del cuerpo. Ahora, los dolores del cerebro. Es todo un ejercicio. Yo los llamo los dolores cerebrales, eso que tú te acuestas y no te duermes, estás aliviado, pero es que no está aliviado, ha comido muy bien, te están pagando el salario, no te falta nada, no tienes deuda, estás bien con tu amor, pero tienes una falta y que no te deja dormir, que no puedes, que al otro día y así, incluso te puedes llevar días sin dormir. Yo me acuerdo de haber tenido una temporada como de 13 días donde yo creía que se me iba a caer el mundo porque no dormía y todo lo demás, que no, lo tenía todo, no tenía ningún problema, decía yo. Entonces, frente a este tipo de cosas, es que esto que estamos viendo sí es muy importante. Y aquí sí sería necesario revisarnos en las utopías, en qué utopías le vamos a construir a ellos, ¿Qué narrativa les vamos a contar para que el mundo les vuelva a tener sentido? ¿Qué
¿con qué nos vamos a ilusionar todos para volvernos a encontrar en la playa? ¿Con qué nos vamos a enamorar todos para encontrarnos en la universidad, para encontrarnos en la plaza? Bajo una cosa que yo no quiero y yo no quisiera volver a escuchar. Es que yo odio donde hay multitudes. No, yo amo donde hay multitudes, porque es donde hay muchísima gente, pero a nosotros nos han enseñado, incluso a los intelectuales, que qué pereza la mucha gente, no, qué rico la mucha gente, qué bueno mucha gente. Digamos que hay que entender y aprender a vivir entre mucha gente, y hoy lo estamos notando. Para mí el gran ejercicio, y aquí está Lupita y muchos psicólogos y sociólogos, el gran esfuerzo para mí de la filosofía de la mente del futuro, de los literatos del futuro, de todo esto, es cómo nos ayudan a paliar, a trajinar con el dolor de la ausencia de lo otro, con ese dolor que a mí me echaron del trabajo, que no sé qué, de escuchar uno de una miserable vicepresidenta decirle a los colombianos atenidos, que me lo diga a mí, que tengo salario, que puedo más o menos, pero que me lo diga a un taxista, a una persona, a un campesino que hoy no tiene, que nadie le está pagando, que le diga atenido. Para eso hay que ser muy hijo de puta, me hago entender. Y uno no puede darse ese lujo en un presidente, un vicepresidente de un país. Atenidos ellos, sinvergüenzas ellos, que se ganan miles y millones de dólares y no fueron capaces de prever esta crisis y de tener los dineros suficientes y los mercados y los insumos para que ningún colombiano aguantara hambre. Porque si se les mueren indígenas en la costa atlántica colombiana por estar comprando municiones y estar comprando cosas que no necesitan, ahí sí tenemos que preguntarnos. Lo que nosotros tenemos que vernos, pues, apocalipsis, no estamos en ningún apocalipsis, pues este fenómeno que hoy estamos viviendo, uno, el dolor de la ausencia del otro, cuando nos demos cuenta que se murió nuestro amigo porque se murió y no nos dimos cuenta, se murió nuestra gran amistad, o el que era lejano, pero que después nos dimos cuenta que era más cercano a lo que pensamos. Y segundo, los sistemas de control. Porque lo que están hoy es afilando los sistemas de control. Presidentes, fuerzas militares, todos estos sinvergüenzas nos están vigilando y afilando sistemas de control. Y en países como estos graban todo, hasta esto lo pueden estar grabando. Que lo graben, a ver, y que piensen estos sinvergüenzas si tiene sentido gastar miles de millones en grabarle y en tener funcionarios escuchando chismes de los demás cuando se nos están muriendo habitantes en la calle, de la calle por enfermedades, se nos están muriendo la gente en las cárceles y la gente no tiene por qué morírsenos en las cárceles. ¿Sabe cuál es el fracaso de un país cuando tiene gente en la cárcel? Un país debería no tener cárceles, un país lo que debería tener son sistemas de organizar la realidad del ser humano y la cárcel no es un modelo para organizarle la vida a nadie, ni las cárceles ni asesinar al otro. Es decir, si hay algo que tenemos que hacer en este siglo XXI es aprender a vivir sin cárceles, aprender a vivir entre nosotros, aprender a soportarnos. Y a una pregunta que yo hice antier, ¿a quién le gusta lo feo? ¿Quién defiende lo feo? Empezar a querer lo feo, aún lo feo de nosotros, porque yo en particular tengo cosas muy feas y tengo que empezar a quererlas, porque no podemos vivir de otra manera. Entonces, esas dos cosas, ¿cómo vamos a aliviar toda nuestra carga emocional y cómo vamos a contrarrestar todo este sistema de poder y de control que hoy están estableciendo todos los gobiernos del mundo, en el cual si usted sale, dice que no puede salir y tiene que ser con pico y no sé qué, todos los sistemas de encarcelamiento, eso sí hay que revisarlo, porque gobiernos inteligentes en otros lugares del mundo han existido donde la gente sigue saliendo a la calle. Es decir, controlar para que la gente no salga a la calle y después salen estadísticas estúpidas que están robando menos, que están matando menos. Eso no es la respuesta de un país, eso es la respuesta de un poder insuficiente como todos los poderes en América Latina. Y con esto que voy a cerrar y que es una conferencia que yo tengo para otro cierre, tiene que ver con lo siguiente. La pobreza de América Latina es tal que no hemos podido hacer que todos estos países que hablamos el mismo, somos 640 millones de personas con los brasileros, que hablamos prácticamente el mismo idioma, tengamos un solo continente donde todos nos podamos ir, podamos estudiar universidad en Argentina, en Chile, terminar la carrera en Uruguay, en Panamá, iniciar la carrera en Cuba y terminarla en Costa Rica, donde yo pueda terminarla y trabajar donde sea y no tenga que ir a vincular una sola moneda, y que se sienten a dialogar Maduro, que se siente Maduro, se siente a dialogar el inepto de Colombia, ese otro tonto que tienen en Brasil, el de Argentina, el de Chile, y se sienten a dialogar en lugar de estar gastando miles de millones de dólares en sus imágenes, que se sienten a dialogar. ¿Cómo es que vamos a hacer de una América un lugar post pandemia
en donde todos podamos caber y podamos irnos. Y con los bienes y los saberes que tenemos en América Latina, nosotros podemos hacer medicina, podemos hacer mucho, rescatar a todos nuestros pueblos originarios. Nosotros tenemos unos saberes supremamente profundos que ya somos, nosotros ya estamos crecidos para eso. Y eso para mí sería una utopía post pandemia. Eso para mí sí sería un auténtico regalo a la humanidad. Pero de una vez te advierto, llega la distopía. Con esos presidenticos y vicepresidenticos y senadorcitos que tenemos, no nos alcanza ni para el pasaje de la buseta. Miguel, qué bien, muchas gracias. Yo me animo a estar en esa conferencia o donde sea. Los invito a todas las personas que están viendo que sigan a Miguel. Bueno, tienes varios libros, ya estás en internet en diferentes plataformas, en Facebook. Bueno, y ahí tenemos diferentes conversaciones en diferentes grupos. Miguel, me encantó haber estado aquí contigo compartiendo esta información tan valiosa. Muchísimas gracias, en serio. A mí me encanta las personas que de verdad hablan así con esa transparencia, que son críticos, que de verdad que a veces necesitamos como un poquito, hey, despierte, un sacudón para que nosotros reaccionemos ante tanta bola de humo, de cosas que nos tienen bloqueadas la mente, la vista, lo que tú dices, como diría mi mamá, casa por cárcel, bueno, en fin, son un poco de cosas que hay en este momento tratándose también en las casas, en las familias, en la ciudad, en el país y como tú dices, en América Latina. Bueno, ahora yo quiero en ese momento abrir un pequeño espacio a raíz de esta entrevista. Habían varios comentarios, unos largos, unos cortos. Quisiera saber si alguien en este momento tiene una pregunta o dos preguntas puntuales, como para que cerremos con esas preguntas. Y de verdad que estoy muy, muy agradecida contigo, Miguel. Pues aquí vuelven a aparecer algunas preguntas y comentarios. Vale. Entonces, bueno, Lupita es conocida tuya, ¿cierto? Lupita, dice, sí, Lupita es un amor. Lupita es una chica mexicana donde vamos a hacer Horizontes Humanos allá. Cuando yo digo que vamos a hacer Horizontes Humanos allá es porque tenemos todo un juego colectivo, porque esta es otra cosa que tenemos que aprender en América Latina. En América Latina tenemos una serie de intelectuales que son ellos y sus 5.000 seguidores. Y lo que yo he venido tratando de construir con Horizontes Humanos, y si eso lo podrá testificar Lupita y muchísima gente, es que yo tengo un grupo en el cual tú estás acá y somos 90 personas, ¿no? Y tengo otro grupo en el Huila y tengo otro grupo en Medellín y tengo otro grupo de diferentes pensadores del mundo, porque es cómo vamos a colectivizar lo que sabemos, cómo vamos a ser mucho más colectivos. Lupita, a nosotros nos gustan las mentiras porque ya te dije que el cerebro no puede vivirse en mentiras, el cerebro se inventa ciertas ficciones, y yo creo que es la conservación, yo creo que es, pero esto yo no he estudiado psicología, voy a decir una barbaridad para que todos los psicólogos con toda la libertad me lo digan, pero lo que yo le escuché más temprano a Marcelo Rocha es que los niños cuando están pequeñitos para defenderse del mundo construyen fantasías. Sí. Y entonces uno, para defenderse del mundo, lo que necesita son algunas mentiras. A veces uno tiene que decir una mentira en su casa, en su lugar de trabajo, porque si no, te joden, me hago entender. Entonces, sí, para uno defenderse del mundo, necesita mentiras, Lupita. Yo creo, y esto no tengo como, solamente se me está ocurriendo ahora la idea suelta, es que nosotros necesitamos de la mentira porque es el elemento más fantástico para defendernos del mundo, porque las verdades en términos generales terminan siendo dagas. Ok, bueno, pues al parecer hay bastantes comentarios, dice Sanser, ¿cómo se mantiene activo Horizontes Humanos? Qué bueno estar al tanto. Mire, Horizontes Humanos es un movimiento que creamos en el 2008. Tú buscas la página, se llama Horizontes Humanos de Calcan. Tiene página en Facebook, tiene YouTube también, tiene varias redes. Es una organización de intelectuales. Horizontes Humanos hasta hoy no ha cobrado un solo peso, no recibe dinero, realmente ha sido una cosa que hemos creado y hemos hecho seminarios en muchos lugares del mundo, y ahora estamos haciendo una serie de conferencias con académicos de todos los lugares del mundo, por así decirlo. Hoy recién terminamos una con un profesor de España, uno de Argentina y uno de Colombia. El lunes tenemos otro, el martes, miércoles y jueves de la otra semana.
y conversamos bajo un contexto. Si tú sabes algo y tu sistema educativo y tu realidad te permitió aprenderlo, entrégalo, dónalo, devuélvelo a la humanidad de manera tranquila, que en algún lugar de la esquina a alguien eso le hará sentido. Porque también hay mucha gente dedicada a tratarnos de hacer efectos negativos en la realidad, y entonces Horizontes Humanos es una cofradía, un grupo de intelectuales, y siempre recibe gente y siempre está ahí para que pensemos el mundo y no para devastarlo. Es verdad. Dice Carlos Gómez, se me fue, Flip, se me fue. Dice, no se puede pedir diálogo a sujetos amantes del poder. Sí, Carlos, eso es una hipótesis y casi una tesis. Yo creo que tú tienes ahí entre hipótesis y tesis. En América Latina, ¿por qué no ha triunfado la izquierda y por qué no ha triunfado el socialismo? Porque estos presidentes suben al poder y se quedan 15, 20, 50 años como el de Cuba. Y unos 50 años en el poder hace el mismo daño que cualquier otro mal ubicado en la ultraderecha. Ultraderecha y ultraizquierda que no escuche y que se quede atornillado en el poder como el PRI en México u otros grupos políticos en Sudamérica hacen mucho daño, y es porque el poder para el latino es algo muy complejo de dominar. Para el latino el poder es una necesidad. Aquí hay alguien de directorcito de programa o directorcita y parece que tuvieran nombrado un superpresidente, y ese te hace la vida difícil, que al año y medio está destituido de la misma universidad o de la misma empresa por haberle hecho la vida difícil a los demás. A esos niveles menores hemos llegado en América Latina. Somos muy extraños en el poder en América Latina, y dialogar con el poder, con alguien que está en el poder, es muy difícil. El mejor elemento que yo he comprendido está en Bátimo, cuando el poder es capaz de pensarse desde lo débil. Cuando el poder es capaz de pensarse desde lo débil, es capaz de dialogar con el otro. Pero si tú, desde tu poder, sigues pensando en tu fuerte, en tu lado fuerte, no hay manera de dialogar. Y lo mismo en lo intelectual. Si yo estoy convencido que no estoy cometiendo errores en lo que hoy vengo diciendo y me sigo reafirmando, sigo apostándole a mi lado fuerte, y hay que mirar el lado débil como pensamiento débil desde Bátimo, y eso el poder en América Latina, ¿no? Uno cada rato escucha en Europa, renunció el Papa Ratzinger. ¿Usted cree que un latinoamericano renuncia de ser papa? Ese curita que hay allá se va a morir 2 veces, pero al papado no renuncia. Eso lo hacen los europeos. Uno cada vez que renunció el presidente tal, que renunció el ministro tal, que renunció el ministro de Inglaterra, que el de España. ¿Cuántos han renunciado en Colombia? Procesos 8.000, procesos no sé qué. ¿Cuándo renunció el de Chile? ¿Cuándo el de Argentina? No. ¿Cuándo el Evo Morales, que yo esperaba que renunciara después de haber hecho lo que hicieron las elecciones, o el Correa? No son capaces de hacer eso. No somos capaces. Tenemos el problema en América Latina, y es el atornillarnos en el poder. Y hay muchos ejemplos en el mundo donde el poder había que entregarlo, y para mí un buen ejemplo es Ratzinger, un cura con mucha información, un cura altamente leído, pero altamente instruido, y entregó el poder, y su respuesta fue sencilla. Dijo: yo me di cuenta que en el poder no podría seguir dedicándome a Dios. El que cree en Dios, yo no creo, pero él dijo: yo me retiré del poder porque me di cuenta que no podía seguir dedicándome a Dios, porque allí estaba perdido en otras cosas. ¿Quién puede decir una cosa más impresionante de eso en el poder? Cambio aquí los uribes quieren 20 años en el poder, los santistas otros 80, los petristas otros 90. Es un problema muy grave, y así es muy difícil dialogar en el poder. Dialogar en el poder es más fácil cuando usted está claro que tiene que entregarlo, y cuando está claro que cuando subes al poder es para entregar lo que sabes al otro y no para controlar al otro. Y el poder en América Latina es de control, siempre es como controlo al otro, como le encuentro el error al otro. Es verdad, Miguel, muchas gracias. Y aquí rápidamente vamos a leer esta última pregunta. Sharon Alejandra González dice: ¿cómo aprender a vivir o estar en multitud si no aprendemos a convivir con nosotros mismos? Claro, eso como que yo soy el enemigo de mí mismo, ¿no es cierto? Soy el enemigo de mí mismo. Yo he dicho, gracias Sharon por la pregunta y a todos los que han preguntado, lo que se llaman las dictaduras del sí. Las dictaduras del sí es que usted tiene que ser autosuficiente
tiene que autogestionarse, tiene que autogestarse, tiene que ser autónomo, y en esas dictaduras del sí, usted lo que termina es odiando sus errores e incluso detestándose a sí mismo, porque hoy de una manera extraña, en esto me tendría que ayudar Lupita, y tú eres socióloga o psicóloga. Comunicadora. Bueno, comunicadora. Comunicadora social, sí. Claro, fue que yo te tuve en los seminarios de Tiempo y Arte, que hicieron unas pinturas fantásticas ustedes, ¿no? Que a nosotros, yo hoy le aprendí algo muy potente a Marcelo Rocha. Y si yo eso lo hubiese aprendido cuando yo estaba siendo padre, yo hubiese sido otro padre, yo creo que hubiese sido otro padre. Y es que nosotros no sabemos cultivar ni a los niños ni a los adolescentes. Marcelo Rocha dijo, es que cuando nosotros nos ponemos a pelear con el hijo adolescente y a criticar al hijo adolescente, estamos creyendo que él no piensa y estamos creyendo que él no es autocrítico. Y él es demasiado autocrítico y demasiado pensador. Y si usted a eso se encarga de bajarle el estado de ánimo y decirle que no sirve para nada, pero eso lo entendimos hoy. Y creo que tiene que ver con eso, tiene que ver que nosotros en Colombia somos y en Latinoamérica somos una sociedad que tenemos que empezar a valorarnos nosotros mismos, a respetarnos mucho nosotros mismos, a saber nuestras deficiencias, pero empezar a entender que yo no soy posible sin el otro. Mire, nosotros somos posibles en esta conferencia gracias a 10, a 15. Bueno, voy a ser muy objetivo, voy a decir una mentira, gracias a 40 que nos están escuchando acá, me hago entender. Gracias a esos, gracias a ustedes, nosotros somos posibles. Y la gente aún sigue insistiendo que quiere vivir sola por allá encerrada, no sé dónde, tirada, no sé dónde, que qué pereza las multitudes. Tenemos que en las universidades y en todo el mundo enseñarle a la humanidad que hay que querer y amar a las multitudes, porque uno es multitud para el otro. Y si uno no quiere la multitud, el vecino del frente, pues no te quiere porque eres multitud simplemente. Y en una cosa que yo aprendí, y que también le he dicho en otros lugares, y es el síntoma del buen vecino. El buen vecino no es necesariamente porque vaya y salude al otro y le dé regalos. El buen vecino es cuando va y le pregunta al frente y le dice, mire, voy a pintar la fachada de mi casa. ¿A ti qué color te gusta? Y él dice, pues a mí me gusta el rojo. Yo digo, pucha, pero el rojo no es mi color. Pero, ¿y por qué debo preguntarle a él? Porque él es el que ve la fachada mía todos los días de mi casa. Entonces yo debo pintársela de rojo, y si él quiere que le ponga ahí a Barco, pues bueno, yo no quiero, pero le pinto a Barco, pero le digo, hágame el favor, allá me la pinta de rojo y me le pone me hago entender, al Che Guevara y no sé qué, porque yo soy el que lo veo todos los días. Estamos hablando o qué jardines. Eso, si nosotros lo aprendiéramos, seríamos un poco más cooperativos. Horizontes Humanos, lo que hemos tratado de entender es que dejemos de ver tanta relación vertical, que nos construyamos más horizontalmente, que creamos mucho en el ser humano. Yo le creo mucho al ser humano, yo creo mucho, yo no sé, y a mí no me ha fallado eso de creer absolutamente en el otro, aun cuando me están mintiendo, yo digo, sí, es cierto, y me están mintiendo y termina siendo hasta cierto que es cierto lo que estaban diciendo. Hay que confiar mucho en el otro, creer mucho en el otro, defender la vida por encima de todas las cosas. No creo en ningún Dios, no quiero ningún Dios, no necesito ninguna religión, no quiero ninguna religión. Pero lo que sí estoy absolutamente convencido es que la vida del otro, el estado del otro es intocable. Y que en este país, si alguien o tú en algún momento has pensado que hay que matar al otro o que la muerte del otro se justificó porque algo debía, te digo, no, estás equivocado. En ti lo que hay es un pensamiento de narcotraficante, que fue lo que nos enseñó en este país. Los narcotraficantes nos enseñaron en este país que habían muertos justos y que el que mataban era porque algo debía y que había que matar y buscar el pistolero. Y si eso lo dice uno en la academia, jamás uno debe pensar, buscar para destruirle la vida a alguien. Hay que ser en eso muy tranquilo y cultivarnos muy tranquilo, apasionarnos por el fútbol sin matarnos por el fútbol, apasionarnos por la religión sin matarnos por la religión, apasionarnos por la vida sin matar la vida, apasionarnos por el otro sin asesinar al otro. Son cosas que necesitamos construir en América Latina, y en Horizontes Humanos lo venimos pensando. Y bueno, ustedes que fueron estudiantes
que participaron conmigo y que yo vivo muy agradecido con los estudiantes porque a mí me buscan en el mundo son los estudiantes en muchos lugares, pero en el fondo es como esa honestidad de que podamos construir entre todos y aceptemos el mal genio del otro y no tenemos necesidad de ser felices, porque algo también aprendí hoy, lo aprendí ayer en otra lectura, y es que nosotros olvidamos la esperanza por andar persiguiendo la felicidad. Olvidamos que es la utopía por andar detrás de la felicidad, sin darnos cuenta que el camino mismo es la felicidad. Muy bien, Miguel. Ese es un mensaje de cierre espectacular. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se mantuvieron de principio a fin. También este live va a quedar aquí en el eje C1 y lo vamos a compartir también en Instagram. No, y es así, exacto. Es aceptar esas diferencias y querer esas diferencias también. No tenemos que ser perfectos para nadie, sino aceptarnos como somos y bueno, compartir con el otro. O sea que muy bien. Muchas gracias a todas las personas que dejaron su comentario, que le dieron like, que estuvieron ahí. Recuerden pues que vamos a estar compartiendo muchas otras cosas. Y Miguel, nuevamente a ti, muchas gracias por este espacio. Cumplimos con el tiempo, así que nos despedimos y listo. Un abrazo a todos. Dale, chao, chao. Chao.